Y yo quiero hablar en esta noche que es un tema donde para mí es un gozo y un placer, ¿sí? Y he encontrado placer. No puedo decir que en el principio de la carrera, vamos a llamarle como creyente, porque la realidad es que al principio me daba temor, al principio me daba miedo, el qué dirán, el cómo, tenía varias preguntas. Y la realidad que era medio, en ese sentido, sacatón, porque lo quería hacer en mis propias fuerzas. Pero conforme he ido conociendo, ha sido uno de mis mayores placeres y es compartir su palabra a otros. Sí. Y la realidad, yo siempre he dicho que un termómetro para nuestras vidas como creyente es el que si nosotros estamos compartiendo a otras personas. Porque yo siempre lo pongo en este aspecto. ¿Tú te acuerdas cuando aún los hombres que dicen que somos más serios, más secos en esto? ¿Cuántos hombres se acuerdan que cuando tuvieron su primera novia? A ver, ¿se acuerdan? ¿Eh? Piénsalo bien, Genaro. Genaro levantó su mano, Erika. A ver, ¿qué pasó? A ver, Carlitos, ¿tú te acuerdas? No, dice que no. No sé. ¿Sí? Ya está, Héctor ya prendió la cámara y dice, yo sí me acuerdo, dice. ¿Sí? Dice que sí. Y la verdad que, díganme si no es cierto. Cuando tuviste tu primera novia, dime si no es cierto, le decías a tus amigos, ya tengo novia. ¿Eh? Y como hombres era lo de sentirse acá que ya tenía novia. ¿Por qué? Ya sea que lo tuviste a muy temprana edad o ya más grande. Sí. Pero era algo como que, igual las niñas, ¿no? Tú las veías en el salón y todas cuchicheando que ya tenían novio y tú sabías quién tenía novio. ¿Por qué? Al otro día llegaban más arregladitas, llegaban hasta perfumaditas, llegaban bien coquetonas, ¿cierto o no? ¿Sí? Y yo me hago esta pregunta. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Sí? Y no levantes tu mano, yo sé que lo amas, por eso estás aquí. ¿Sí? ¿Realmente estás tan enamorado de Él que tú hablas a otros de quién es tu Padre? ¿Sí? En donde tú estás, en tu forma de vivir, en tu día a día, ¿sí? Con tus palabras, con tus acciones. ¿Sí? Isaías 61, verso 1 al 3, si gustan acompañarme, dice: el espíritu de Yahvé, el Señor, está, ¿qué? Sobre mí, porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé, ¿para qué? Gloria suya. ¿Sí? Y a mí estos versículos me fascinan, ¿eh? Cuando entendí yo que yo fui creado para enunciar su palabra, para llevar a otros, ¿para qué? Para que puedan conocerle, ¿sí? Porque a final de cuentas la palabra nos dice, id y haced discípulos, ¿sí? ¿En dónde? En todos lados. Y eso no es para uno, para otro, si estás muy ocupado, si no tienes tiempo, si esto, o que tu trabajo, o tienes un puesto muy importante, o tienes un puesto más o menos, o da igual. Ir
y haced discípulos. Eso se lo dice desde Regina hasta la persona más grande, ¿sí?, que está con nosotros ahorita. ¿Sí? ¿Por qué? Eso es para todos nosotros. Y algo que a mí me encanta, y esto es donde tenemos que ver y poner énfasis, que dice en el verso 1, el Espíritu de Yahvé el Señor está, ¿qué?, sobre de mí. Quiero decirte algo. Cada uno de nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Sí. Yo entendí que no era por mis fuerzas, ¿eh? Yo entendí que no era por lo elocuente o por la situación o cómo yo soy tan buena onda, tan divertido. No, les voy a decir algo. A mí me daba vergüenza y me da vergüenza cada vez en ese sentido. Sí. Pero ¿sabes qué he encontrado y qué he entendido? Que no es por mí. No se trata de mí. Se trata de que si yo anuncio las bondades de mi Dios, y no para regañar a la gente, ¿eh?, no para decirles que están mal. Fíjate lo que está diciendo aquí. Dice, me he enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados. ¿De qué? De corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de la venganza del Dios nuestro. No habla que va a ser tu venganza. ¿Sí? Dices, bueno, la venganza. No, 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 no. ¿Eh? ¿Qué dice? Y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a nosotros, a consolar, ¿a qué? A todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría. ¿Sí? Ojo, si tú siempre andas con la cara apachurrado, aguas. ¿Sí? ¿Por qué? Dice manto de alegría en lugar de espíritu. Muchas veces la gente tiene un espíritu, ¿qué? Angustiado. Y serán, escuchen bien, y serán árboles de justicia. Plantío ¿de qué? De Yahvé, de él. ¿Sí? No será tu plantío, no será mi plantío, sino será el plantío de él. Y escúchenme bien, ¿para qué? Su gloria. ¿Sí? Cuando yo entendí que esta era mi vida, cambió mi vida. ¿Sí? Hace unos años yo me acuerdo que una palabra que me dio el señor Jorge Vich hace muchos años. Yo sabía que Dios me había llamado para anunciar su palabra. Y yo me acuerdo que un día el señor Jorge Vich, estando ahí, me acuerdo que estaba en la alabanza y me dio una palabra hace muchos años, no me acuerdo ni siquiera cuándo, de la fecha exacta. Y me acuerdo que me dijo, evangelista, evangelista, evangelista. Sí. Y me hizo una aclaración, me dijo, nunca se te olvide, evangelista. Sí.
Y dices, ¿qué? No, 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 ¿sabes qué? Porque yo fui creado para eso. ¿Sí? Y dices, es que me tengo que ir a las naciones. No, en el lugar donde yo estoy, en el lugar donde yo vaya, yo puedo anunciar las virtudes de aquel que nos amó, que me amó. ¿Sí? Y tú anuncias las verdades de aquel que te amó. ¿Sí? Muchas veces le queremos decir a las personas, es que estás mal en esto, es que está en el otro y el otro. Había algo que decía el señor Myers y decía esto: primero se saca el pez y después se limpia. No se limpia el pez antes de sacarlo. ¿Sí? Y hay veces que somos tan duros en el proceso donde pensamos, ¿y cuántos de nosotros no nos tardamos años o meses? Sí. ¿Y sabes qué? Tenemos que caminar en el Espíritu de Dios. Yo necesito y tú necesitas ser llenos del Espíritu Santo, y constantemente necesito ser renovado. ¿Sí? Tú no te puedes quedar con lo que Dios hizo hace 15, 20 años, hace 5, hace 2 años o el día de ayer. No te puedes quedar con las experiencias pasadas. No te puedes quedar con lo que Dios hizo en tu vida, o con lo que pasó, o con las situaciones, o con los problemas, o porque alguien te hizo algo, o porque viste que a alguien le hicieron algo. Tú no te puedes quedar con eso, sino que tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo, y que el Espíritu de Dios sea quien obra en ti. Sí. Y escúchame, y por favor, abran aquí el switch. Tú y yo necesitamos ser renovados. Sí. Necesitamos ser renovados en nuestra manera de pensar, para que nuestro caminar sea conforme a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque dime si no es cierto, el mundo está renovando día con día. Sí. Ahora, no quiere decir que la renovación todo es bueno, ¿eh? Sí. Pero está renovando, está añadiendo el mundo. Sí. Hace 20 años no existía tanto como el día de hoy la plataforma, y hace 20 años era que tú pudieras oír la plática aquí, no era tan normal. No era normal, sí había, pero no era normal. Sí. Hoy en día, por cuestión de muchas cosas, el tráfico, los tiempos, las distancias, es una bendición que podamos tener las oraciones en línea, podamos tener las reuniones de mujeres, o podemos tener ciertas reuniones por en línea. Pero ¿te estás acostumbrando o te estás renovando de su espíritu? Sí. Porque sabes que cuando no te renuevas, nos estancamos. Sí. Y un agua estancada huele feo y se echa a perder. Y la renovación en el espíritu me muestra a mí, y tengo que ir renovando lo que hay dentro de mí. Sí. Hay formas, hay actitudes que yo tengo que decir, ¿sabes qué? Dios, cámbiala. Sí. Hay formas de manera de pensar donde hace a lo mejor 15 años estaba bien, pero hoy en día no.
¿sí? ¿Por qué se va abriendo la luz de su espíritu? Yo siempre he orado: Dios, abre mis ojos para ver. Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar, Dios. Y le he dicho: Dios, abre mis ojos para ver, no conforme a lo que yo pienso, sino conforme a tu espíritu. Sí. Y es algo que cada uno de nosotros, sí, necesitamos crecer. Y el compartirle a otros me muestra mi necesidad de ser lleno de Él. Sí. Porque hay veces que digo: Dios, ¿y cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste el otro? ¿Cómo pudiste hacer esto? Y yo puedo saber que no fui yo. Sí. Y ahí digo: Dios, ¿cómo me hace falta? Yo puedo aprender de un niño, puedo aprender de una persona mayor, puedo aprender de quien sea. Y digo: Señor, es que me falta eso, porque no soy perfecto. Sí. Pero un termómetro para mi vida ha sido el compartir a otros de quién es Él. Sí. ¿Y cómo está tu termómetro? ¿Está en una temperatura alta en tu amor hacia Dios? ¿O tu termómetro habla en una temperatura, sí, baja? Sí. ¿Cómo está tu vida? Y eso es personal, ¿eh? Mateo 3:13 dice esto: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como una paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sí. Este es mi Hijo amado. Sí. ¿Y qué dice? Y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma. Sí. Tú y yo tenemos que tener una necesidad de caminar en su espíritu. Sí. Donde vas en tu camino caminando, puedes orar en lenguas, y miren, algo que a mí me es increíble. En la alabanza no saben en este sentido cuánto me costó trabajo. Sí. Hoy en día yo puedo decir: sí, hoy en día, pero me acuerdo hace 20 años o un poco menos, no recuerdo bien. Yo le decía a mis amigos: oye, ¿y cómo es esto en el fluir en el espíritu? ¿Cómo es esto y me decían: pues tú dale. Sí. Y la realidad es que yo me sentía como que estaba golpeando al viento. Sí. Y no te sé decir por cuánto tiempo, pero yo me bajaba frustrado cada día de la alabanza, cada domingo o cada martes. Y frustrado en el buen sentido. Y yo me acuerdo que llegaba a mi lugar, le decía a Dios: no sé cómo. Sí. Yo me acuerdo que llegaba al lugar y yo decía: me faltó, no llegué. No llegué. Canté,
pero no pasó nada. Yo sabía, porque yo había visto a otros hombres moverse, yo había visto a otros hombres cómo llevarlo a cabo, y yo decía, hay otra cosa más. Yo me acuerdo que yo me salía de la oficina y me iba normalmente al auditorio, caminaba y yo me iba a orar. Y yo le decía a Dios, ¿cómo le hago? No sé cómo. Y yo caminaba por el auditorio y me acuerdo, caminaba en el Espíritu. Y la realidad es que no pasaba nada. Sí. Y dices, entonces es mal orar. No estoy hablando de eso. Sí. En el momento no llegaba y no fluía. Pero yo me di cuenta que lo estaba haciendo por mis propias fuerzas. Me acuerdo un día, un domingo, donde yo estaba ahí en la plataforma. Estábamos ya empezando a fluir, ya habíamos fluido. Y yo sabía que el de la batería me estaba cargando, es un buen amigo. Me estaba cargando, pero yo sabía que si él se callaba, todo se venía abajo. Y me acuerdo que yo me volteé, estaba toda la gente con sus manos levantadas. Y era un poco antes de que se subiera mi suegro y él la agarrara. Y me acuerdo que le dije, Dios, no sé cómo. Le dije, no entiendo, ayúdame. Cuando yo hice eso, pero te estoy hablando que pasó un tiempo, no sé si un año, año y medio, Y me acuerdo que cuando yo me vacié y dejé de hacerlo por mis fuerzas, ese día yo puedo decirte que empecé a ver. Sí. Ese día fue como abrir una ventana espiritual que yo podía saber en dónde y qué era. Sí. Y pude reconocer que era por Él y su espíritu. No era por lo que yo cantaba, no era por como esto, no, yo sabía que era Él. Sí. Y escúchame esto, en tu día a día, en tu caminar, dile a Dios, Dios, abre mis ojos para que yo pueda verte a ti. Dios, yo quiero caminar y quiero ser lleno de tu espíritu. Les voy a dar una clave, papás, ¿Y sabes cuál es esta clave? Sí. Dile, Dios, no sé cómo, ser un padre. Enséñame. Sí. Enséñame. Sí. Salmos 45:7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Has amado más, has amado la justicia y aborrecido, ¿qué? La maldad. Por tanto, ¿sí? Te ungió Dios. ¿Sabes que me habla una dependencia de Él? Sí. Del que yo pueda estar y decirle, Dios, te necesito. Te amo más a ti que lo que yo puedo estar haciendo naturalmente. Sí.
Porque a final de cuentas, Él tiene que ser el que guía nuestros pasos. Sí. Yo te quiero animar a ti en esta noche a que anuncies la palabra de Dios a otros que no conoces. Sí. A que tú puedas compartirle, a que tú puedas caminar en ese día a día y que puedas ver las maravillas de Dios, a que tú puedas orar por las personas, que tú puedas orar por sanidad en ellos, que tú puedas ahora sí dar libertad al cautivo y que puedas ver las maravillas de Dios. Porque quiero decirte algo, eso me muestra cada vez más que necesito ser más dependiente de Él. No se trata de mis fuerzas, no se trata de mí, sí, sino se trata de que yo necesito día a día ser lleno de su Espíritu. Sí. Y te quiero decir algo. Yo antes de esta plática y yo hace unos días, yo llevo una semana queriendo hablar de esto. Y mi oración fue al final. Le dije, Dios, yo no puedo traer convencimiento al hombre, sino, Señor, que tú seas quien habla en sus corazones. Y le dije, Dios, te lo dejo a ti. Que desde el más pequeño hasta el más grande, Dios, podamos anunciar tu palabra a otros. Sí. Porque cada uno de nosotros como persona, como congregación, necesitamos compartir a otros. Déjame decirte algo. En estos días ya no es lo mismo como se salía a compartir años atrás, ¿eh? Ya no se puede. Sí. Pero quiere decir que entonces ya no tenemos que compartir. Te hago esa pregunta a ti, ¿eh? La respuesta es no, ¿eh? Sí. Nosotros tenemos que ir caminando nuestro día a día, hablando de quién es Jesús en nuestras vidas. Que otros puedan ver quién es Cristo que está en ti. Que puedan ver tu vida caminando con gozo, que puedan ver tu vida donde hablas las bondades de Él, donde oras por otros y no caminar nada más pensando en uno, en lo que va a pasar, en lo que necesito, en lo que tengo, en lo que puedo poseer y nada más un egocentrismo. Porque el mundo nos está llevando a esto, amados. Y el peligro que veo hoy en día es que cada familia está pensando nada más en sí mismo. Sí. Y no se trata de mí. Sí. Porque a final de cuentas, sí, Isaías lo dice en el final del versículo 3. Dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé, para gloria suya. A final de cuentas, yo quiero que mi vida sea para su gloria. Que la vida de mi esposa, que la vida de mis hijos sean para su gloria. Aún yo en mis hijos, yo puedo compartir esto, pero yo no puedo llegar en Neva y en Derek y metérselos en la cabeza y decir, es que tienes. No, el Espíritu de Dios tiene que entrar en su corazón y que arda dentro de ellos para que ellos puedan anunciar al Dios que aman. ¿Quién?
Ellos, no yo, no su mamá. Y que ellos puedan decir, Él es mi Señor que me ha salvado, que ha transformado mi vida. Amado, es lo mismo en ti. Tú necesitas estar por dentro que arde en tu vida y decir, Dios, yo quiero hacer tu voluntad y anunciar las maravillas tuyas, Dios. Sí. Porque quiero decirte algo. Si tú estás aquí en esta noche, eres una persona bendecida, ¿eh? No por el estar oyendo, ¿eh? Fíjate cuánto te ha bendecido el Padre. Porque para poder estar aquí necesitas varios ingredientes para poder escuchar la palabra. ¿Qué quiere decir? Necesitas un móvil, necesitas internet o tienes datos. Sí. Y puedes estar sentado ahí. A lo mejor unos con un cafecito, con un tecito, con una agüita, a lo mejor con una cenita. Pero yo te quiero decir esto, no te acostumbres, ¿eh? Porque el enemigo va a llegar y va a robar. Sí. Y yo lo vengo diciendo después, vamos a tener un problema en unos años, ¿eh? Porque el creyente se está acostumbrando. Sí. Y se está acomodando al día de hoy. No está siendo renovado. Sí. No está siendo renovada su mente conforme a la palabra. Y están pensando, pues es que, pues no hay diferencia. Déjame decirte, sí hay diferencia, ¿eh? Porque en Cristo seremos plantíos de Él para su gloria. Sí. Yo como padre quiero que mis hijos sean árboles que crezcan, que dé fruto y que sus raíces estén pegadas a las corrientes de Él. Yo quiero que mi matrimonio sea un ejemplo para sus hijos, para mis hijos, para otros que no le conocen y que puedan decir, ¿saben qué? Es que yo quiero un matrimonio como el tuyo. ¿Quiere decir que seamos perfectos? No, ¿eh? No hablo de perfección. Hablo de que si tu corazón está pegado a Él. Sí. Vamos a orar. Padre, yo te pido en esta noche que tú obres en el corazón de cada persona que está aquí. Cada persona que va a escuchar esta palabra. Y Señor, que tú trates por tu espíritu en sus mentes y en su corazón. Haz tú la obra, Dios. Y Señor, no los dejes tranquilos. Y Señor, que ellos puedan reconocer una dependencia de ti, en ti. Y que sean renovados. Esa es mi oración en esta noche, Dios.
Pon un fuego por compartir tu palabra a otros que no te conocen. Y que sea en su día a día, Dios. No porque tienen que, sino, Padre, porque ellos quieren reflejar el amor tuyo que has puesto en sus corazones para que otros sean abiertos sus ojos. Yo te lo pido, Dios. Te amamos y te damos gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.